fenómeno social más importante en la historia de la humanidad, el fútbol. A mí el fútbol me lo ha dado todo. No me puedo quejar porque en 7 años salimos campeón 5 veces. No hay nada en la vida, para mí no hay nada en la vida que genere mayor satisfacción que salir campeón. Con todo ese éxito que has mostrado, Eduardo, ¿cuál es para ti un mayor sueño? ¿Dirigir a Venezuela, a la selección nacional de mayores, o irte, no solamente seguir aprendiendo, sino también a transmitir todo lo que has aprendido en un club de afuera? Bueno, Eduardo, bienvenido a David Writer. Este es mi canal de YouTube. Aquí lo que hacemos es presentar a las personalidades que tienen que ver con nuestro deporte. Hemos enfocado más en el béisbol porque es mi área de experiencia, pero bueno, que la idea es diversificar, crear más en el canal y bueno, acercarnos un poco también a lo que es el fútbol, el baloncesto y todo lo demás. Y bueno, yo trato de siempre comenzar al principio. ¿De dónde viene Eduardo Zaragoza? ¿Cómo se origina esa pasión por el fútbol? Porque además también entiendo que tienes una pasión enorme por el béisbol, sí. Que eres fanático de los Leones del Caracas. No sé si en algún momento inclusive llegaste a tener la disyuntiva, ¿a cuál de las dos me dedico? Bueno, primero que nada, un gusto de estar contigo en este espacio, que sé que lo hacen con muchísima dedicación. Nunca tuve la disyuntiva, pero sí lo practiqué. Okay. Yo de pequeño jugué béisbol, en ligas menores, jugué baloncesto. Jugué básquet durante 7 años en la selección de Distrito Capital. Muy poca gente lo sabe. No me vaya a preguntar qué posición jugaba, porque era lógico que de puesto 2 para allá no iba a ser. Tenía que ser juro piloto. Pero me gustan los deportes. Pues, o sea, yo creo que mucha gente te dice ¿por qué te empezó a gustar? Yo creo que eso se lleva en la sangre. A mí me gusta todo. Yo veo partidos de hockey en mi casa. Okay. O sea, yo veo todo. Los deportes que tú quieras, a mí me gusta, lo sigo, lo conozco, me gusta. ¿Viene de familia eso? Bueno, fíjate, mi papá es italiano y mi mamá gallega, o sea, y yo más venezolano que Reinaldo Arma. Entonces no creo que venga algo arraigado obligatoriamente de ahí, pero mi papá era un enfermo del béisbol, enfermo del béisbol. Y mi mamá creo que si no era del deporte la metimos a juro. Entonces, creo que de una u otra manera me gusta, porque aparte el deporte creo que es lo que más se acerca a la dinámica de vida de las sociedades. Por ejemplo, el fútbol es el reflejo más claro que yo encuentro a la sociedad, es lo que me ha enseñado todo. No obstante, está nominado como la mayor dimensión de las épocas en la historia de la humanidad, el fenómeno social más importante en la historia de la humanidad, el fútbol. Y suena tan fuerte o tan grande, pero así ha sido, porque es el deporte más practicado en el mundo, el deporte que más genera masas, por alguna manera, y cada quien después con su respectiva pasión hacia su deporte defiende el suyo. Pero a mí me gustan todos y me dediqué al fútbol porque era lo que me gustaba, jugué toda la vida, estudié para ser entrenador de fútbol, tuve la posibilidad de debutar en primera división como jugador, después como entrenador, y bueno, a mí me lo ha dado todo. Precisamente dice que tu papá venía de orígenes italianos. ¿Cómo es ese amor que él tiene? Y bueno, a pesar de que dice que no necesariamente venga ese arraigo de familia, bueno, en Italia también el fútbol es algo enorme, ¿no? Bueno, él jugó fútbol en Italia, pero se vino a los 20 años. Okay. Entonces, de los 20 años hasta que falleció, aquí estuvo más de 60 años. Imagínate 60 años viviendo a 10 cuadras del estadio universitario, con todo lo que significa a nivel popular el béisbol en Venezuela. Entonces, no solo era fanático del equipo, sino del béisbol en general, de las grandes ligas, conocía del béisbol local y del béisbol de afuera, y en la casa nosotros creo que no habremos, en los últimos 30 años no vimos una película, lo que vemos puro deporte, béisbol, fútbol, básquet. Yo soy fanático de toda mi vida de Trotamundo de Carabobo, en aquella época gloriosa del campeonato suramericano, cuando le ganaba en el Fórum Venezuela, le gana a Brasil, cuando después Trotamundo tenía en esa época el quinteto, si no me equivoco, era Sam Shepard, Iván Olivares, Ole Smith, Stanley Brondi, Lenny Webster, Alinson García jugaba, después en su momento llegó a estar Cal Herrera. O sea, a uno lo fue formando dentro de su juventud y dentro de su fanatismo ese tipo de logros deportivos en el país. Entonces, creo que es lo mismo, veíamos mucho deporte en la casa. ¿En qué momento decides que el fútbol va a ser tu profesión y a lo que te ibas a dedicar como forma de vida? Yo siempre lo jugué por diversión, desde los 4 años.
Creo que hay un momento a los 14, 15 años que jugué un campeonato nacional y me fue bastante bien y me empezó a seguir la gente del Caracas Fútbol Club. Y en ese momento se vio como una oportunidad profesional, como una oportunidad de futuro. Evidentemente el anhelo que uno tiene como chamo, pero tenía que aparecer algo así. Cuando apareció ya lo derrumbamos para que fuese no solo una meta, sino un camino de vida. Entiendo que primero firmas con el Italchacao. Yo firmo con el Caracas. Okay. Estoy con el Caracas, debuto con el Caracas y me sale una posibilidad en Italchacao y ahí me afianzo en el profesional en primera división. Me imagino que seguías mucho el Caracas Fútbol Club. Sí. ¿Cómo se da esa transición al Italchacao? Mira, hay dos. Una, que yo era fanático en su momento porque, y lo puedo decir ahora, no como cuando me nombraron técnico del Caracas, que viste que cuando te nombran jugador o técnico de un equipo, normalmente, creo que más por verso que por otra cosa, dices yo soy fanático de este equipo de pequeño. No, ahora lo estoy diciendo después de 8 años que lo dirigí al equipo. Yo dirigí el equipo, yo seguía el equipo, iba al Berizzo Iriarte, los Rojos del Ávila, nos poníamos una camisa roja, seguía todo, y al mismo tiempo me llega la posibilidad que yo como jugador fuese. Estuve ahí varios años y me sale la posibilidad de ir al Chacao con más oportunidad de jugar en primera. El primer partido de que yo me voy del Caracas al Italchacao, me consigo con un muy buen grupo, más allá que no conocía tantos jugadores del plantel. Primer partido Italchacao Caracas. 20 minutos, gol, 1-0, gol mío. Bueno, se me mezcló todo, ¿no? Pero son cosas que la profesión te da y te generan aprendizaje. De ahí en adelante, no solo jugué algunos partidos en primera con Italchacao, sino que se generó esa transición, sí fue un poquito más fuerte o más brusca, porque era distinto, que era entre seguir los caminos que llevaba el jugador de fútbol profesional en Venezuela, con inestabilidad, con falta de seguridad en algunas cosas, yo con obligaciones en mi casa, y la posibilidad de dedicarme a ser entrenador, que ahí fue cuando empecé. Veo que eres bastante apasionado sobre el tema y bueno, hay gente que dice, bueno, cuando firmo con un equipo se me pasa el fanatismo, hay gente que tiene esa transición. Sí. Pero en tu caso pareciera que no fue así, que costó hacer esta transición de fanático a... Tal vez cuando era jugador, okay. Pero cuando fui entrenador yo no vivía el Caracas como si yo fuese un fanático. Yo lo viví estrictamente como... Más allá que la fanática del Caracas tuvo que ver mucho en mi llegada al club, porque había ciertos inconvenientes. El club venía de 3-4 años que no ganaba un título y yo sé que la gente hizo mucha fuerza. De hecho, me acuerdo claramente esos días, encuestas en la prensa nacional, encuestas en los canales de televisión, la barra del Caracas, la barra roja hizo muchas encuestas, hizo fuerza como para que yo fuese el técnico, confiaban en mí. A mí me ayudó mucho a llegar la gente, pero después que yo firmé, yo nunca lo viví como fanático, porque si yo lo hubiese vivido como fanático, las perspectivas y el trabajo no lo hubiese asumido de la mejor manera. Bueno, así habrá sido de bueno que el día que salimos campeones, que le ganamos la final a Táchira, ese día sí me sentía uno más, pues fue seguramente de las alegrías más importantes que yo he tenido en mi vida como entrenador. Pero antes de hacer la transición de jugador a director técnico, entiendo que hubo una lesión, o fue exclusivamente una decisión de... No, fue una decisión. Yo llegué a tener lesiones, okay, pero las lesiones nunca han sido la excusa para yo salir de jugador a entrenador. Eso ha salido en todos lados y eso es mentira. Lo que sí es que... Fue una decisión meramente... Seguro. Fue una decisión personal, sin ninguna duda, pero con la seguridad de que no solo que me podía ir bien, sino que era lo que necesitaba hacer en el momento. Porque te repito, en ese momento no es como ahora, que todo el mundo estaba, o entre comillas, al día, o había mucha más seguridad en los pagos, en los salarios, en la estabilidad que te generaba la profesión como jugador. Hoy no, hoy es más tranquilo, en aquel momento no era así. En cambio, yo como entrenador veía mucho más seguro, me fui a un colegio a ser entrenador de un colegio y hacía diferentes clubes. El colegio me generaba estabilidad, me daba prestaciones, me generaba utilidades, me generaba una seguridad a los final de mes que no me la generaba el jugador. Acá la tenía y por ahí me fui. Entonces decidiste irte a estudiar para ser director técnico. ¿Y cómo fue esa transición? Porque además no se acostumbra que sea algo que uno hace tan joven, porque mira, en tu caso fue... Yo trabajé poquitos años en colegio, tomé la decisión de irme a Argentina. Okay. Me fui a Argentina a estudiar a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino.
En principio hice unos cursos, después regresé, después fui otra vez y me quedé un poquito más tiempo allá. Estudié, hice curso, me gradué de director técnico, hice pasantías por diferentes clubes con la idea de venir a Venezuela y que el día que me saliera una posibilidad, yo estar preparado. ¿Qué pensaba yo? Sigo trabajando en mis clubes, ayudo técnicamente a algún entrenador y bueno, cuando tenga 40 años que me salga una posibilidad, dirijo. Mi mayor sorpresa fue que al llegar no pasaron ciertos meses y después de una pasantía me llaman para que me vaya a Zamora, así me llaman para que me vaya al Deportivo Italia y cuando vine a ver a los 26 años y 10 días estaba dirigiendo en Primera División. ¿Pero fue todo así espontáneo? Yo me voy con Nelson Carrero a dirigir en Zamora. En aquel momento Nelson tiene un problema personal, se va, yo renuncio, porque yo había ido con él y me fui. Yo renuncio y me voy de Zamora. Cuando llego a Caracas me llama el mismo Nelson Carrero. Me dice, yo sé que tú renunciaste, yo sé que yo te llevé, pero el dueño del equipo me llamó y necesita que tú seas el técnico y yo te voy a dar la aval para que tú seas el técnico. Yo le dije, si tú lo pides tú, yo lo puedo hacer. Pero si no me lo pides tú, yo no voy a ir porque yo fui por ti. Así fue, me lo pidió, fui, estábamos en el puesto 17, eran 18 equipos en primera, terminamos cuarto, a pocos puntos, a 2, 3 puntos de la Copa Suramericana, hicimos un torneo espectacular, 9, 10 partidos seguidos sin perder, le ganamos a Táchira que a futuro salió campeón de ese torneo, que venía invicto en la fecha 11, 20.000 personas en la Carolina, nunca se había llenado, con 2 goles de Belio. Arrancamos bien y eso dio la posibilidad de que me llamaran después del Deportivo Italia, que saliéramos campeones del Deportivo Italia a los 5 meses de haber asumido. Lo mismo pasó en el Deportivo Lara con 2, 3 títulos consecutivos y bueno, de verdad yo no me puedo quejar. A mí quiero hacer más, quisiera poder ganar muchas más cosas, quisiera compartir con la gente que hoy tengo al lado triunfos en vivo y no triunfos del pasado, pero no me puedo quejar porque en 7 años salimos campeón 5 veces, ¿sabes? Con torneos, con joven, ¿no? Tablas acumuladas. Me tocó dirigir Copa Libertadores a los 27 años, siendo el técnico más joven en la historia de dirigir una Copa Internacional. Me tocó ganar en Copa Internacional, me tocó ver escenarios increíbles, me tocó tener buenos resultados. Yo, repito, no me puedo quejar en nada. Mi última experiencia fue con el Deportivo de La Guaira y tuvimos para su momento la mejor Copa Suramericana de la historia, de un equipo venezolano. Nos tocó jugar contra Emelec, que su presupuesto eran 25 millones de dólares, que inauguraban en su estadio, y fuimos y le clasificamos a Emelec allá, le clasificamos a Tolima invicto al torneo colombiano. O sea, la verdad, a mí el fútbol me lo ha dado todo, es lo que yo más, no solo añoro, sino lo que yo más quiero en mi vida, y creo que me ayudó muchísimo, no solo en lo que es la parte externa, sino internamente lo que el fútbol me ha ayudado a mí a crecer como persona, como ser humano, a nivel intelectual, a nivel de relaciones interpersonales, en todos los sentidos, yo le debo todo. ¿Cuál crees o qué crees que fue lo más importante que aprendiste en Argentina? Porque además fuiste un país de mucha tradición futbolística, obviamente no hace falta decirlo, pero precisamente, ¿qué crees tú que aprendiste en Argentina que te ha hecho ese director técnico tan exitoso aquí en Venezuela? O sea, yo aprendí técnicamente, tácticamente algunas cosas, pero creo que Argentina es lo que más se me acerca a mí en mi visión o en mi postura a nivel de cultura futbolística. O sea, así lo vivo yo, como lo viven allá. ¿En qué sentido? En su idiosincrasia. La gente en Argentina deja de comer para tener plata para comprar la entrada para el estadio. En Argentina dejan a su hijo, a su esposa, a su mamá, a lo que sea, por el club del que ellos son fanáticos. Eso existe, o sea, así es allá. Es una manera de vivir, es una forma de vida. Y yo capaz no lo hago aquí, o capaz lo he hecho sin darme cuenta, pero así soy yo. O sea, para mí el fútbol es una forma de vida. Allá lo viven así, acá existe en alguna manera, pero no es idiosincrasia, o no es una cultura tan arraigada el fútbol como lo es allá. En esa zona sur del continente se vive con mucha pasión y así soy yo. ¿Entiendes? Así soy yo con las cosas, así soy yo con el fútbol. Entonces eso me ha servido mucho como para yo dimensionar en dónde estoy y podérselo transmitir a los grupos que yo he conducido. ¿Y a nivel técnico? Y a nivel técnico siempre hay cosas que se sacan, pero el venezolano no está muy lejos del que está allá. Ni del que está allá, ni del que está en otras latitudes. En ese sentido, siempre hay cosas que percibes, pero yo nunca hice, por ejemplo, un trabajo que haya visto en otro país o a otro entrenador. ¿Cuáles han sido tus títulos, Eduardo, en Venezuela? Yo sé que con Lara, con Caracas,
¿Y cuál ha significado más para ti? Con Deportivo Italia también salimos campeón. ¿Cuál ha significado más para mí? Siempre el primero es como que el que rompe el celofán, ¿no? El que rompe. Pero fue importantísimo. Salimos campeones con Lara, con 45.000 personas en el estadio. Se transformó una ciudad. Con Deportivo Italia lo ganamos con un plantel que era el 9º en cuanto a nómina económica del país. Pero te digo que la final Caracas-Táchira es algo distinto. Yo a ninguno le daría algo en particular o mayor trascendencia que otro, pero la final Caracas-Táchira es la única vez en la historia que hubo una final Caracas-Táchira. Es un clásico y es una final, y aparte tienes que ganarla para salir campeón, y habías perdido 2-1 de visitante y tenías que ganar en casa contra una nómina que eran $3 millones contra 100.000, y fuimos y salimos campeón. Bueno, así será que hoy por hoy, en ese momento era el primer título del Caracas en los últimos 4 años y es el último título del Caracas hasta ahora. Así será la trascendencia y lo importante que fue ese título. Y era también el primer título del Caracas post era Dr. Valentiner, que no era la mayor inversión, que no eran 8, 9, 10 jugadores de la selección de Venezuela, que teníamos chamos, que teníamos jugadores en las categorías menores, que hoy te puedo decir que hay 4 o 5 que no están ni jugando el fútbol, pero no porque se retiraron, sino porque coincidieron en ese plantel y salimos campeones. Otros que juegan en segunda división y otros que venían emergiendo. Entonces, repito que ese momento fue fundamental en muchos sentidos, sobre todo porque una final Caracas-Táchira no había existido y la ganamos, pues la ganamos y salimos campeones de local. Precisamente mencionas dos aspectos importantes. Nunca había existido una final Caracas-Táchira, y es el clásico del fútbol venezolano, y por el otro lado tenías 45.000 personas en Barquisimeto ese día. ¿Qué día sentiste más presión? ¿Y cuál? Bueno, supongo que ya sé cuál es la respuesta, pero ¿cuál fue más emocionante en el sitio? Mira, es más, mira lo que te decía, emocionante fue más haber ganado en Puerto Ordaz, cuando salimos campeón en Puerto Ordaz en el partido del clausura, porque con ese partido hicimos que no existiera final. Ganamos la apertura y ganamos el clausura y no hubo final. Aparte de visitante, con todo en contra, con 3.000 personas de Barquisimeto que se habían ido en 50 autobuses, con 24 horas de camino, con todo lo que tuvieron que pasar, con todo lo que se venía generando, con cosas extrafutbolísticas que venían pasando que eran horribles. Desde lo emocional, la de Barquisimeto lo viví, tenía mi familia en la cancha, tenía mi familia en el estadio, estaba mi hermana, mi mamá, había mucha gente al lado y lo quería vivir. Y yo venía de unos meses atrás que habíamos salido campeón con Italia, y después al torneo siguiente, en la última jugada en Barquisimeto, nos habían hecho un gol sobre la hora y habíamos dejado de salir campeón por segundo año consecutivo con el Italia. Entonces quedaba eso, pero la de Caracas-Táchira, te repito, es una final, y es una final y en un clásico te genera todo. Yo creo que todos han tenido su emoción particular. No hay nada en la vida, para mí no hay nada en la vida que genere mayor satisfacción que salir campeón. Y la experiencia en el ámbito de la Copa Libertadores, siendo el más joven en dirigir en ese torneo, ¿cómo fue esa experiencia? Y también qué beneficios te trajo en cuanto a conocimientos y todo lo que... Aprendes constantemente. O sea, el torneo suramericano es distinto, el torneo internacional es distinto al local. Nosotros lo que hacíamos era que sacamos muchas cosas de ahí y lo trasladábamos al torneo local. Nos fue bien, aprendimos durante esos torneos, en muchos competimos, en otros ganamos, y hoy por hoy uno se siente con esa confianza de haber ganado en el ámbito internacional, de haber competido. Con el Caracas fuimos una vez a 3.500 metros en Ayacucho a jugar Copa Sudamericana y ganamos. Después fuimos a Emelec y clasificamos. Después aquí en local enfrentamos a Vélez Sarsfield, campeón de Copa Libertadores, a Cruzeiro, campeón de Copa Libertadores, a Colo Colo, campeón de Copa Libertadores, a Lanús, campeón de Copa Sudamericana. No, nos hemos enfrentado a equipos muy potentes y con menos herramientas que los demás. Eso te ayuda mucho a buscar la vuelta como para también tú crecer para competir.
Arranqué a dirigir en Primera División, no arranqué a dirigir para salir campeón con un equipo local. Arranqué a dirigir para clasificar a Venezuela a un mundial. Con todo ese éxito que has mostrado, Eduardo, ¿cuál es para ti un mayor sueño? ¿Dirigir a Venezuela a la selección nacional de mayores o irte en un club de afuera? No hay duda, clasificar a un mundial con la selección. Clasificar a un mundial con la selección es lo que, no solo es lo que me generaría mayor emoción, sino es la satisfacción de haber trabajado toda mi vida para lo que yo siempre he querido. O sea, yo cuando arranqué a dirigir en Primera División, no arranqué a dirigir para salir campeón con un equipo local. Arranqué a dirigir para clasificar a Venezuela a un mundial. Y creo que el tiempo nos dará la oportunidad y la posibilidad de que eso se logre, porque sería evidentemente la mayor alegría en la historia de nuestro deporte. Nosotros vamos a clasificar un mundial de mayores más temprano que la gente cree y no tan rápido como muchos creen. ¿Eso significa que no estamos preparados para clasificar a Qatar 2022?